de la materia que corresponde a cálculo de recursos y reservas minerales. Nosotros hasta ahora lo que vimos son los trabajos relacionados y esos trabajos implican muestreo, mapeo de superficie, toma de distintas muestras. Si estamos en una etapa inicial, quizá necesitemos tomar muestras de sedimentos de corriente. Una vez que encontramos la zona fuente de esas anomalías que se ven en los sedimentos, vemos de diagramar un programa de muestreos. Profe, se le corta mucho el audio. A ver, intentemos de vuelta. Voy a cortar el video mío. Bien. Ahí volvemos a la página, a ver si se escucha mejor. Bien. Yo empiezo a hablar, ustedes me van diciendo. Bien, estos trabajos de exploración entonces tienen una parte de mapeo, como veíamos las clases anteriores, y de muestreo, ¿sí? Para diagramar el muestreo tenemos que ver qué cantidad de muestras vamos a sacar, cuál va a ser la distribución de estas muestras, es decir, cada cuántos metros voy a tomar una muestra, ¿sí? Eso para geología de superficie. Cuando hacemos perforaciones, también cada cuántos metros vamos a poner un pozo y luego las muestras que vamos a tomar sobre el testigo. Todos estos datos nos sirven para reconocer cuál es la continuidad de la mineralización, cómo es el modelo geológico del depósito, cómo es la geología, la distribución de las leyes, los espesores. Una vez que nosotros sabemos la forma del depósito, procedemos a calcular los recursos y reservas. Esto nos va a permitir a futuro hacer un desarrollo de la mina y, siguiendo la exploración, vamos a modificar o actualizar reservas continuando a medida que se continúa la explotación. En definitiva, las reservas minerales se calculan a partir de un volumen y de una densidad de la roca, ¿sí? Eso nos va a dar una idea del tonelaje que nosotros vamos a extraer del yacimiento que se identifica como tonelaje bruto, ¿sí? Lo importante es saber que sin sondeos no se puede evaluar un prospecto ni un proyecto minero porque no conocemos la tercera dimensión y necesitamos tener un control riguroso antes de comenzar la perforación. Si no, vamos a perforar, digamos, a tontas y ciegas y no vamos a tener una optimización de los recursos al momento de perforar. Bien, ¿cómo se hace esta estimación o cálculo de reservas? Esto, en definitiva, el cálculo de reservas es la determinación de la cantidad de materia prima contenida en un yacimiento o en una de sus partes, ¿sí? ¿En qué unidades van a estar expresadas las reservas? En la mayoría de los recursos minerales va a estar expresadas en toneladas. Cuando hablamos de metales preciosos, podemos expresarla para yacimientos chicos en kilogramos y luego para arenas, agregados de construcción, aguas subterráneas, gas natural, las reservas se van a expresar en metros cúbicos, ¿sí? Así como es importante el volumen de recurso que nosotros tenemos en el yacimiento, es importante también calcular el volumen de estéril que hay que quitar para proceder a extraer esa mena, ¿sí? Si nosotros vemos el gráfico de la derecha, vemos para el bloque 11 del proyecto Unchimé, que lo trabajaron en el práctico 2, vemos en rojo el nivel mineralizado y en amarillo todo el estéril que está por encima. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, en el punto A', es decir, en el punto
aquí de la derecha, nosotros vemos que la relación estéril mineral es aproximadamente 1:1. Aquí está puesto como relación, perdón, mineral estéril. 1:1, es decir, por una unidad de espesor mineralizado, tengo una unidad estéril encima. En el punto A, en cambio, tengo una relación 1:2, es decir, tengo el doble de estéril que de mineral. Y en el punto A2', que es donde está la flecha, nosotros tenemos aproximadamente una relación 1:3 de mineral estéril. Esto me va a servir también a futuro para diagramar si a mí me conviene aquí hacer un open pit y sacar todo este material o no. Entonces es importante calcular las toneladas mineralizadas y el volumen y tonelaje del estéril que está por encima. Los cálculos se realizan principalmente siguiendo la geometría del depósito. Cuando la semejanza del depósito a un cuerpo geométrico es bastante clara o se asemeja bastante, esto facilita mucho el cálculo. Principalmente el cálculo inicial de volumen, para eso le puse la tablita de fórmulas un poco para que recuerden cuál es el volumen de un cubo, cuál es el volumen de un prisma, cuál es el volumen de una pirámide, de un cilindro o de una esfera, ¿sí? Muchos yacimientos se van a asemejar, por ejemplo, a un prisma, especialmente aquellos yacimientos que sean de tipo tabular, estratificados. También a un cubo cuando el yacimiento está dividido por fallas y podemos calcular a partir de distintos cubos de separar el yacimiento de acuerdo con las fallas, podemos ir calculando los volúmenes y tonelajes por separado y luego sumarlos todos. Ahora bien, ¿hasta aquí sí se escuchó? Sí, profe, bien. Bien. Muy bien. Ahora bien, nosotros desarrollamos el programa de perforación y tenemos que delimitar el cuerpo, porque la perforación, ¿qué nos da? La perforación nos da idea del espesor mineralizado, ¿sí? La potencia en una sola dimensión, ¿sí? Nosotros tenemos que calcular un área de mineralización, es decir, toda la distribución de mi yacimiento en un plano. Entonces, ¿cómo delimito yo el cuerpo? Primero, puedo tener una delimitación general a partir de los datos geofísicos. Esto va a ser un dato indirecto, va a ser una aproximación, pero por ejemplo, a partir de una exploración con métodos geoeléctricos, yo identifico toda la distribución de los elementos metálicos en profundidad, ¿sí? Yo voy a tener un mapa de superficie con una anomalía de conductividad, por ejemplo. Entonces puedo tener idea de un área mineralizada y con la perforación logro calcular el espesor mineralizado. Con eso ya voy a poder calcular un volumen. Ahora bien, el gráfico que ven a la izquierda nos permite ver a partir de las perforaciones justamente lo que está marcado en rojo es el espesor mineralizado. Entonces, nosotros vamos a definir a partir de las perforaciones, que yo aquí, si quieren, les voy copiando aquí, yo puedo hacer distintas perforaciones a distintas profundidades. Y yo identifico en esta perforación, en la más corta, una mineralización mucho más rica, ¿sí? Que me permite delimitar un contacto de tipo económico, ¿sí? Mayor ley, mayor mineral, mayores beneficios. Un contacto de tipo económico. En cambio, con las otras perforaciones, yo sigo encontrando mineralización, ¿sí? Y puedo definir un contacto de tipo mineralógico, es decir, una mineralización quizá con menor ley, que está por debajo de lo que yo considero económico. Pero lo voy a marcar igual. Y si yo sigo haciendo perforaciones, voy a identificar también, a partir de la descripción del pozo, este contacto litológico que está marcado aquí. Ahora bien, ¿qué me va a interesar a mí aquí? El contacto mineralógico me sirve para decir, bueno, hasta aquí llega mi yacimiento.
Es decir, me va a permitir diferenciar la parte no mineralizada de la parte mineralizada de la zona. Entonces, con las perforaciones en planta, si nosotros lo vemos en planta, por ejemplo en el gráfico de la derecha, el programa de perforación nos permite identificar zonas que están con mineralización, que son las zonas rojas, y sin mineralización, que son las zonas que están más claras. Ahora bien, ¿cómo se delimitó esta zona? Para que usted lo visualice mejor en planta. Lo que se hizo en el programa de exploración fue, estas líneas que ven aquí en la imagen de la izquierda, son trincheras, ¿sí? Y calicatas. Estas trincheras se hacen con la retroexcavadora y se hace con calicatas. Todos los puntos son puntos de muestreo, ¿sí? Muestreo superficial. Para el caso del mapa de la derecha, en el mapa de la derecha entonces nos muestra justamente el programa de perforaciones. Lo verde es boca de pozo y la línea es hacia donde se orienta el pozo. Este yacimiento es el yacimiento de Lindero, ¿sí? Es un pórfido de cobre oro molibdeno. Esto nos permite identificar los pozos externos que están sobre la zona más clara son estériles y los pozos que están en las zonas rojas son los pozos que mostraron mayor mineralización. Entonces, a partir del programa de perforaciones, yo puedo delimitar el cuerpo, ¿sí? A partir de los pozos negativos y los pozos positivos. Esto me va digamos, a situar en un dilema que voy a tener que resolver. ¿Dónde paso el contacto de la mineralización? Si lo paso por la línea de pozos negativos, voy a sobreestimar reservas, ¿sí? Si la paso por los pozos positivos, puede ser que pierda parte de reservas, porque entre el pozo positivo y el negativo, yo no sé qué pasa. Quizá un criterio más acorde sea pasar el límite de mineralización en un punto intermedio entre los pozos positivos y los pozos negativos. Eso en cuanto a determinar el área de mineralización. Las perforaciones me van a dar idea de la tercera dimensión para poder calcular el volumen. También podemos hablar de cuál es la influencia de cada muestra. Si ustedes ven aquí, estos son distintos diagramas que se utilizan para hacer el cálculo de reservas, ¿sí? Si nosotros tomamos el esquema B, cada punto es una perforación diferente. Yo puedo tomar que cada muestra es representativa dentro de su área de influencia, ¿sí? Dentro de su sector de influencia. ¿Dónde termina la influencia de una muestra? Donde empieza la influencia de la muestra que sigue. Entonces, yo lo que puedo diagramar son distintos polígonos que me van a ayudar a calcular el volumen y el tonelaje del yacimiento, poniendo cada pozo en el centro de un polígono y diagramando los polígonos para cada una de las muestras, que en este caso son pozos de perforación. Esta metodología se llama de polígonos de Thiessen. ¿Y cómo se confeccionan estos polígonos? A partir de la línea que une dos pozos, yo trazo la bisectriz, es decir, por el punto medio trazo la perpendicular a esa línea y confecciono un lado del polígono. Lo mismo voy a hacer con el otro lado del polígono con respecto a la otra muestra que la rodea. Entonces, en función de la cantidad de pozos que rodean al pozo central, son la cantidad de lados que va a tener ese polígono, ¿sí? Entonces, dentro del área definida por cada polígono, los parámetros importantes ahí son justamente el espesor mineralizado de ese pozo, la ley de ese pozo, la densidad de ese pozo, y el área es el área del polígono. Yo puedo tomar otro criterio para definir las áreas de influencia y tomo cada pozo, por ejemplo, en los bordes de un triángulo. En ese caso, yo tengo que calcular, para el área definida por cada triángulo, tengo que calcular parámetros medios para
la figura y el prisma en 3 dimensiones que se genera. En ese caso tengo que tomar el promedio entre los tres, promedio de potencia, promedio de leyes. Para el caso E, lo que se diagrama es, a partir de perforaciones que se hicieron aleatoriamente, definir prismas rectangulares o cuadrados con un pozo en cada uno o prismas regulares, algunos con información y otros sin información. En este último caso vamos a tener algunos polígonos que no tenemos directamente, no tenemos información. Entonces vamos a tener que estimarla en función de los datos que tenemos a la vuelta. Ese criterio es un poco, no tiene, digamos, no tiene mayor certidumbre, es preferible el caso anterior. También podemos trabajar, como es el caso de D, con datos que estén en pozos alineados, ¿sí? En secciones paralelas, y ahí podemos identificar, fíjense cómo va cambiando la morfología mineralizada en cada una de esas secciones. Esto se hace a partir de pozos que están, ya se los dibujo, de pozos que están así alineados, ¿sí? En una sección, los van viendo los pozos. Entonces me permite reconstruir justamente la morfología del cuerpo en 2 dimensiones para cada sección y luego integrar las 3 secciones para calcular el volumen. Esto lo vamos a ver enseguida con detalle, a ver cómo se calcula, ¿sí? Esto es solamente una introducción. ¿Hasta aquí van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora bien, acá diagramamos una serie de pozos y nosotros vemos que quizá para cada pozo yo puedo haber sacado distinta cantidad de muestras, ¿sí? Por ejemplo, puedo haber sacado una muestra ahí, puedo haber sacado una muestra ahí. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es la ley del pozo? Porque yo para cada pozo voy a necesitar conocer cuál es la ley media o la ley del pozo y cuál es la potencia mineralizada, que son los datos principales que yo tengo que sacar del pozo, ¿sí? El registro del pozo me tiene que dar esos 2 datos. Además de esos 2, puedo trabajar también con la densidad, que la necesito para calcular tonelaje. Y algo importante también es el área de influencia de cada pozo, ¿sí? El área de influencia de un pozo es ese, esa que está ahí. Ese área de influencia, ¿sí? Para el caso de estas secciones, es la mitad de la distancia que los separa del pozo anterior más la mitad de la distancia que los separa del pozo posterior. Eso se denomina radio de influencia del pozo, para el caso de las secciones paralelas. Ahora bien, yo aquí les dibujé un registro de pozos, ¿sí? Es un ejemplo solamente. Entonces yo en este pozo tengo registrada una cobertura estéril que se extiende hasta 38 metros bajo la boca de pozo, ¿sí? Es este valor que está ahí. Luego tengo una zona de venillas, que tengo el 15% de venillas, hasta los 54 metros bajo boca de pozo. Luego tengo sectores masivos, intercalados nuevamente con sectores de venillas, sectores masivos y venillas, ¿sí? Y abajo, a partir de los 90 metros bajo boca de pozo, tengo un sustrato estéril. ¿Yo por qué le pongo bajo boca de pozo y no le pongo solamente 38 metros? Porque en realidad yo aquí no le puse la cota de boca de pozo, ¿sí? Por eso tengo que aclarar que son metros bajo la boca, ¿sí? Entonces, de todo el sector mineralizado, yo puedo haber sacado, por ejemplo, una muestra en el primer tramo de venillas, otra muestra, un ranurado continuo, por ejemplo. Zona de venillas, otra en la zona masiva, otra en la zona de venillas. Entonces, ¿qué me importa
a mí. ¿Cómo voy a sacar yo? Necesito una ley media del pozo, ¿sí? Entonces, yo tengo que considerar tengo que considerar el intervalo de muestreo, ¿sí? El primer intervalo es entre 38 y 54 metros bajo boca de pozo, ¿sí? En el lobeo voy a hacer la descripción, voy a calcular el espesor mineralizado, ¿sí? Y la ley de cobre para esa muestra es la que obtengo en la planilla de laboratorio. ¿Cómo voy a calcular yo cuál es el espesor mineralizado total y cuál es la ley media, por ejemplo, para este caso, la ley media de cobre? Ahora les voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir a una planilla Excel. Si ustedes la ven, me avisan. Sí, a ver. Bien. Perfecto. Entonces, aquí tienen en la primera columna el intervalo de muestreo, 100 metros, metros bajo boca de pozo, entre 38 y 54, calculo el espesor mineralizado como desde dónde hasta dónde tomé la muestra, ¿sí? La ley de cobre 5%, para el otro intervalo el espesor mineralizado se calculó en 11 metros, la ley de cobre 25%, y así para cada una de las muestras. La potencia mineralizada es dato que ustedes tienen que sacarse en el campo, ¿sí? Cuando toman la muestra. La ley de cobre, tenemos que esperar 15, 20 días hasta que el laboratorio nos mande los resultados. Ahora, ¿cómo vamos a calcular una ley media? A mí lo que me interesa saber es la potencia por la ley. ¿Por qué? Porque esta ley no está representada en todo el espesor mineralizado, ¿sí? El espesor mineralizado total es la suma de estos espesores, ¿sí? 52 metros. Ahora bien, pero los 52 metros no tienen 5% de cobre, solamente tienen los primeros 16 metros. Entonces a mí acá me interesa saber la potencia por la ley, es decir, es la ley representativa de esos 16 metros primeros, ¿sí? Como yo me interesa saber después, para el segundo intervalo, también la potencia por la ley, en vez de volver a poner potencia por ley, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es arrastrar así hacia abajo y me copio la fórmula, ¿sí? Si ustedes controlan, copia la fórmula, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo saco yo la ley media? Ley media del pozo, que va a estar en una unidad de cobre por ciento. La ley media se va a calcular entonces como la sumatoria de la potencia por la ley dividido la suma de las potencias, ¿sí? Ese es el cálculo que se utiliza para ley media. Ya después está en la presentación, está más adelante puesto nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué dato me sirve a mí de la planilla Excel? Yo tengo que sumar potencia por ley, que es el numerador, autosuma, y tengo que sumar las potencias que ya lo tengo aquí, ¿sí? Entonces, la ley media del pozo va a ser igual a la sumatoria de P por L, que lo tengo en esta columna, dividido la sumatoria de potencias que lo tengo ahí. La ley media del pozo, entonces, es de 13% de cobre. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. En Excel es rápido. Si no quieren usar Excel o se les complica, pueden hacerlo a mano. Pero es muy rápido y fácil de comprender, ¿sí? Ahora bien, esta va a ser la ley media del pozo. Cuando ustedes tienen muchos pozos y en cada pozo se sacaron muchas muestras, tienen que integrar y calcular la ley media justamente del pozo, ¿sí? A veces el muestreo se hace
cada 1 metro, cada 2 metros, sin importar la proporción de venillas, por ejemplo, que tengan, o la proporción de partes masivas que tengan, ¿sí? A veces, este es un criterio geológico, a veces se utilizan lo que se llaman compósitos y se muestrea cada 1 metro, cada 2 metros, entonces directamente el espesor mineralizado siempre va a ser un intervalo regular, entonces la ley media va a tender a ser un promedio de tipo aritmético, ¿se entiende? Porque siempre el espesor en ese caso va a ser constante. Bien, sabemos cuál es la ley media de un testigo, ahora vamos a ver cómo avanzamos en el cálculo de reserva. Es importante para el caso de la ley saber lo que es la ley, la concentración mineral o de la concentración metálica en una muestra, la ley media, que es un promedio de las leyes que se encuentran en un testigo o en un proyecto, la ley equivalente, que ahora la vamos a ver, que es cómo se expresan a veces las leyes medias en los informes mineros. ¿Qué es importante saber también? Las unidades de leyes se las puse aquí al costadito para que ustedes las refresquen un poco. Se expresan en % en pesos, se expresan en gramos por tonelada, en ppm, en gramos por metro cúbico, onzas por tonelada, etc. Me interesa también conocer el peso específico o la densidad de mineralización para poder calcular un tonelaje, ¿sí? Volumen por densidad nos da una unidad de peso, si nos da toneladas. El espesor mineralizado o potencia mineralizada, nos interesa saber el tipo de mena para conocer la mineralogía y los subproductos que nosotros podemos tener. En este caso, para los subproductos, ¿por qué? Porque quizás yo no solamente trabaje con las leyes de cobre, como veíamos en el testigo anterior, sino también tenga que calcular las leyes para cada intervalo, por ejemplo, las leyes de plomo, las leyes de zinc, y voy a tener que calcular cuáles son los recursos de cobre, cuáles son los recursos de zinc, cuáles son los recursos de plomo. Entonces, por eso es importante la mineralogía de mena y cuántos subproductos voy a obtener yo, para poder discriminarlos cuando hago el cálculo de tonelaje fino, es decir, de cada recurso por separado. Hablamos de un área mineralizada, de una potencia mineralizada, entonces obtenemos un volumen mineralizado. Cuando consideramos la densidad del yacimiento, obtenemos el tonelaje en bruto. El grado de recuperación metalúrgica, lo hablamos creo que ayer, lo mencionamos, es importante justamente para el cálculo, por ejemplo, de la ley equivalente, y va ligado al tipo de mineralogía de mena también. Va a ser importante, y ahora vamos a ver por qué, el grado de humedad de la muestra, la porosidad de la muestra en el caso de que estemos trabajando con yacimientos con una mena líquida, como son las salmueras de litio, y a veces el porcentaje de venillas también va a influir directamente en las leyes. Mayor proporción de venillas es equivalente a mayor proporción metálica, y la relación inversa también. Y la competencia o el RQD, principalmente el RQD, es para ver si los testigos tienen una recuperación adecuada, es decir, más del 75% de recuperación de testigo, la muestra es representativa, si no, no es representativa la muestra. Es decir, cuando hay zonas de falla que el pozo va atravesando, hay zonas que se pierde el testigo, si hay problemas con la herramienta se pierde el testigo, hay muy poca recuperación, podemos tomar una muestra y no va a ser representativa. Entonces esos intervalos muchas veces quedan sin muestrear en el registro. Bien, recién vimos en la planilla Excel cómo se calcula la ley media de un testigo. Ahora vamos a ver un poco ley media, volumen y tonelajes integrados, ¿sí? ¿Cómo se calcula un tonelaje o tonelaje en bruto? El tonelaje en bruto se calcula como el área mineralizada por la potencia media del yacimiento por la densidad media del yacimiento.
Potencia media, ¿por qué? Porque los espesores mineralizados van a variar en el yacimiento. Los yacimientos más regulares, por ejemplo, los de precipitación química, a veces los yacimientos incluso los de carbón, tienen una potencia que es bastante regular, que puede variar en poco, a veces en centímetros o en un par de metros, pero hay otros yacimientos que varían mucho y tenemos que calcular una potencia media para todo el yacimiento. La densidad también va a variar. Por ejemplo, una parte del yacimiento que tiene mayor densidad de venillas metálicas tiene mayor densidad que otra parte del yacimiento con menor proporción de venillas. Entonces yo tengo que integrar la densidad del yacimiento en una densidad media, ¿sí? Que puedo hacer un promedio aritmético. ¿En qué unidad se va a expresar? En toneladas. Se está multiplicando metros cuadrados por metro, eso nos da metros cúbicos, por gramos sobre metros cúbicos. Se simplifican los metros cúbicos, nos queda una unidad de peso, gramos, que por la magnitud que va a tener para todo el yacimiento va a terminar expresándose en toneladas. Ahora bien, ese tonelaje bruto que yo calculé es el tonelaje de, digamos, todo el material que yo voy a extraer o que conforma mi yacimiento. Pero de todo ese material, solamente una porción es tonelaje fino o material útil o componente útil. Entonces, ¿cómo se calcula el tonelaje fino? ¿Cómo? El tonelaje bruto, es decir, el área por la potencia media por la densidad media, por la ley media del yacimiento, ¿sí? Es decir, en un depósito, por ejemplo, de pórfido de cobre, la mineralización está diseminada. El cobre a veces llega al 2%, ¿sí? En cuanto a una ley media, o un poco más alto, un poco más bajo. Entonces, ¿cuál es el tonelaje en fino? El tonelaje en bruto, es decir, todo el tonelaje que conforma el yacimiento por la ley media. Eso nos va a dar el peso, es decir, el peso expresado en toneladas, que contiene, o sea, de metal que contiene el yacimiento. Vamos a ver un ejemplo, que es lo que está puesto ahí abajo. Si la ley es de 2.3% de cobre y el tonelaje en bruto es 2.500 toneladas, entonces el tonelaje fino se expresa como 2.500 toneladas por 2,3%, que es 2,3 sobre 100. Recuerden el por ciento, cuando se calcula hay que hacer el cálculo dividiendo por 100, y nos da un tonelaje fino de 57,5 toneladas de cobre, ¿sí? La expresión de ley media, es decir, yo llegué a una ley media de 2.3% porque integré la ley de todos los pozos expresadas con su potencia. Entonces, si yo les muestro aquí este gráfico nuevamente donde tenemos todos los pozos, yo integré para cada pozo los datos de ley, potencia mineralizada, la densidad y en este caso está también el radio de influencia del pozo, ¿sí? Imaginemos que están en una sección, en secciones paralelas y podemos integrar el radio de influencia. Entonces, la ley media se expresa como la sumatoria de todas las leyes sub I, ¿sí? De las leyes de cada pozo por la potencia en cada pozo, por el radio de influencia del pozo, por la densidad del pozo, dividido los parámetros por los cuales yo estoy ponderando esa ley, que son la potencia, el P sub I, el RI y la densidad sub I. Esto, ¿en qué unidades se expresa? Las unidades de potencia, radio de influencia están en metros, densidad gramo por metro cúbico. Esas tres unidades son las mismas que están en el denominador, se van a simplificar y me va a quedar expresado en una unidad de ley, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan la planilla Excel, nosotros teníamos cada pozo, ¿sí? Cada una de las muestras, cada ley obtenida, cada potencia obtenida. Del laboratorio también nos pueden calcular
a solicitud las densidades y el RI lo sacamos de los datos de campo, ¿sí? De cómo hayamos planificado la distancia entre pozos. Ahí voy a conocer yo el RI. Hasta acá, ¿hay alguna duda? No, profe. Bien. ¿Cómo se van a expresar entonces las leyes medias en un informe? Esto es para proyecto Diablillos, ¿sí? Para la parte que es un epitermal de oro y plata. En esta tabla se perfilan todos los datos de la zona del oculto, que es una parte del depósito de Diablillos. Para cada pozo o hole hay datos de las coordenadas X y de la boca de pozo, la inclinación del pozo, que es el dip, la muestra de dónde a dónde, cuál es el intervalo de muestreo, para la primera muestra 32 metros, para la segunda 98,5, etc. ¿Cuál es la ley de plata? ¿Cuál es la ley de oro? Y luego la ley de oro equivalente en gramos por tonelada. ¿Cuándo se usan estas leyes equivalentes? Las leyes equivalentes se utilizan para expresar una ley cuando hay subproductos, es decir, cuando la mena no constituye solamente oro, por ejemplo, o solamente plata, está constituida por varios metales y queremos expresarla en función de uno solo. Es decir, yo puedo expresar mi yacimiento como un yacimiento epitermal con una ley media de, para el caso 1, 631 gramos por tonelada de plata equivalente. Cuando ustedes vean la palabra equivalente expresada en una ley, tienen automáticamente que pensar que hay otros subproductos. Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar el informe, desglosarlo bien, leerlo atentamente y comprender cuáles son los otros subproductos. Si es oro, si es cobre, si es plomo, etc. Porque es importante al momento después de cotizar el yacimiento y de procesar la mena. ¿Cómo se van a calcular las leyes equivalentes? Tenemos que usar un factor de conversión para poder expresar la ley en la ley de un solo metal, ¿sí? Ese factor de conversión es un factor adimensional y se expresa como el precio del subproducto por la recuperación del subproducto dividido el precio del producto principal por la recuperación del producto principal. Entonces, si nosotros imaginamos que la recuperación es del 100%, es decir, nosotros no perdemos nada del metal en planta, este factor de conversión termina siendo un factor que relaciona el precio del metal del subproducto dividido el precio del metal principal. Cuando nosotros tenemos una mena polimetálica, es decir, que por ejemplo tenemos cobre, plomo, zinc, oro, plata, que lo podemos tener, por ejemplo, en un yacimiento de tipo BMS, nosotros vamos a calcular una ley equivalente en el yacimiento, una ley media equivalente como la ley del producto principal, por ejemplo, en un tipo Kuroko va a ser la ley de cobre, más el factor de conversión 1 por la ley media 1, más el factor de conversión 2 por la ley 2, etcétera, etcétera, por cada uno de los subproductos. Este factor de conversión se calcula para cada uno de los subproductos en relación al producto principal. Ejemplo, imagínense que el precio del cobre es 6.600 y algo dólares la tonelada y el precio de molibdeno, que nos va a constituir un subproducto dentro de un yacimiento, por ejemplo, porfírico, 22.761 dólares la tonelada. Si nosotros reconocemos o consideramos una recuperación para ambos metales del 100%, entonces nuestro factor de conversión, ¿cuál va a ser? Esto calcúlenlo ustedes.
¿Lo calcularon? ¿Están calculando? ¿Cómo se calculaba el factor de conversión? Como el precio del subproducto, 22.761, dividido el precio del metal principal, 6.613,8. El factor de conversión les Profe, da puede ser 3,44. Ahí está, sí, sí. 3.44. Va. Bien. Ahora bien, si nosotros tenemos una ley de cobre del 3% y una ley de molibdeno del 1,5%, ¿cuál es la ley equivalente de cobre? Recuerdan que esto se va a calcular de acuerdo a la fórmula de ley equivalente como la ley de cobre, que es 3%, más la ley del subproducto, que es 1,5%, por el factor de conversión de 3,44. Y eso les da 8,16 si no calculé mal. 8,16. 8,16 ¿qué? Por ciento de cobre equivalente. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, esta fórmula es simple y tenemos que conocer un poco cómo se construye para poder interpretar los informes mineros, ¿sí? Bien, ahora sí, con esta introducción de leyes medias de un testigo, vamos a ver cuáles son los métodos para calcular recursos y reservas, ¿sí? Sabemos que tenemos que calcular un volumen y que a partir de la densidad tenemos que calcular un tonelaje y a partir de la ley media del yacimiento tenemos que calcular un tonelaje fino. Profe, Sí, una consulta con respecto a la ley equivalente. sí, Si hubiera más de un subproducto, ¿sería sí. distinta ley equivalente por cada subproducto o se suman todas, digamos? Se Eso. suman todas porque a nosotros aquí hicimos con un solo subproducto. Imagínense si ustedes después tendrían, por ejemplo, ley de oro, igual a, la vamos a poner en ppm, 36 ppm. Entonces, para la ley de oro, tenemos que considerar el precio, ¿sí?, del oro, que va a estar expresado también en dólares, en general dólares la onza, y vamos a tener que hacer el cálculo para trabajar todo en dólares la tonelada. Tenemos que calcular otro factor de conversión. Este es el factor de conversión para molibdeno, el que trabajamos recién. Tenemos que hallar otro factor de conversión para oro. E ingresar aquí para sumar la parte equivalente del otro subproducto, ¿se entiende? Ahí se lo seleccioné. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, para cada subproducto hay que calcular cuál es el factor de conversión, ¿sí? Y luego integrar todo para calcular una sola ley equivalente. Ahora les hago una pregunta, un poco vinculando con lo que vimos ayer, las etapas de avance de los proyectos mineros. ¿Cuándo voy a saber yo este factor? La recuperación del producto y el subproducto. Una vez que tenga los ensayos metalúrgicos realizados. Exactamente. Es decir, que yo voy a tener que estar en una etapa de previabilidad para conocer la recuperación metalúrgica y poder calcular una ley equivalente. ¿Mm? Muy bien. ¿Ahí se terminó de entender factor de conversión y ley equivalente? Sí, profe, otra consulta, la ley equivalente Sí. siempre se calcula en base al producto principal. Siempre en base al producto principal, sí. También lo van a ver expresado para salmueras de litio, porque en salmueras de litio muchas veces se pone ley
de carbonato de litio equivalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente se produce carbonato de litio, sino que también se produce cloruro de litio y en otras plantas hidróxido de litio. Entonces, a pesar de que se producen distintos materiales para la venta, se expresa como ley de carbonato de litio equivalente. Bien, ahora sí vamos a avanzar a los métodos de cálculo de reservas. Principalmente podemos dividir los métodos de cálculo en tres. Métodos estadísticos clásicos, como los geométricos y los morfológicos, y métodos geomatemáticos, que son computacionales. Nosotros vamos a ver los dos primeros, y los geomatemáticos no los vamos a ver porque se trabaja con programas de computación. Es más complicado porque trabaja con un montón de planilla, integración de datos, pero los dos primeros nos sirven porque son la base que usan los geomatemáticos. Entonces, ¿cuáles son esos dos métodos que nosotros vamos a ver? Primero vamos a ver los métodos geométricos. Bien, ¿cómo vamos a trabajar con los métodos geométricos? Vamos a considerar nuestro yacimiento con formas geométricas conocidas que nos permitan desarrollar un cálculo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles vamos a ver? Vamos a ver 4 tipos, ¿sí? De métodos de cálculo de tipos geométricos. Uno es el de la media aritmética. ¿Cuándo usamos este método? Cuando el yacimiento es de tipo estratificado o es tabular, por ejemplo, una sola beta mineralizada con mucho espesor, un filón pegmatítico, es simple, es rápido, se utiliza en general para estadios iniciales de la exploración, es decir, cuando a veces tenemos pocos pozos o queremos hacer una estimación rápida, utilizamos el método de la media aritmética. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja tomando el yacimiento como si fuese un solo cuerpo tabular, ¿sí? En la cual nosotros tenemos poca variación de espesores o es constante, calculamos solamente la superficie y lo multiplicamos por la potencia mineralizada. Cuando tenemos varios pozos, podemos calcular una potencia media como la suma de potencias dividido el número de pozos, y ahí calculamos el volumen del yacimiento, ¿sí? Es un método simple. Luego, acá, por ejemplo, aquí vamos a hacer área por potencia o potencia media. Esto nos va a dar un volumen, ¿sí? Luego, volumen por la densidad nos va a dar un tonelaje bruto, y luego, si multiplicamos ese tonelaje bruto por la ley media, nos va a dar igual al tonelaje fino, ¿sí? Es bastante rápido, se trabaja con pocos pozos, así como sacamos la ley media, podemos considerar la potencia media y logramos un tonelaje fino, ¿sí? Recuerden cuál va a ser el área de ese cuerpo tabular. La superficie, el área, va a ser un polígono. Va a ser un polígono de 2 lados, perdón, una figura de 2 lados, largo por ancho. Ese va a ser el área y multiplicamos por la potencia media y nos da el volumen. Cuando nosotros tenemos mayor cantidad de pozos, que es el dibujito de arriba, podemos trabajar con bloques, es decir, podemos dividir nuestro yacimiento en bloques para ajustar de una manera más correcta, utilizando criterios geológicos o de explotación, y calcular reservas acorde a los datos que tenemos. Por ejemplo, aquí tienen una serie de pozos, 5, 6 pozos, 4 en algunos casos, por cada bloque. ¿Cuál puede ser el criterio para definir un bloque de otro? Uno es, por ejemplo, un criterio geológico como puede ser una falla. Otro puede ser un rango de espesores mineralizados determinado. Otro criterio geológico puede ser
magnitud de las leyes que nosotros encontramos en cada bloque. Es decir, hay yacimientos en los cuales la diferenciación geoquímica de elementos es muy marcada y en un sector de yacimiento, por ejemplo, vamos a tener concentración, por ejemplo, de rubidio cesio, en otra parte del yacimiento vamos a tener torio y uranio, etc. Recuerden los mapas que hemos visto anteriormente. Todo criterio geológico que me ayude a definir un bloque, el método va a corresponder a modelo de bloque geológico. Si el criterio para definir los bloques es un criterio de explotación, por ejemplo, yo voy a extraer primero el bloque de la izquierda, luego voy a extraer el que está atrás, luego voy a extraer el que está al frente. Si yo voy planificando mi explotación en función de estos bloques, el criterio es bloque de explotación. Los bloques de explotación también se pueden determinar a partir de la cobertura de estéril. Por ejemplo, yo voy a diagramar mis bloques primero para explotar aquellos que tienen menor cobertura y luego los que tienen mayor cobertura. En ese caso se denomina método de bloques de explotación por el criterio utilizado en la definición de los bloques. ¿Cómo se trabaja ahora para calcular en ambos casos? A partir de las perforaciones que hay en cada bloque, se calcula para ese bloque, por ejemplo, para este bloque que está aquí adelante, el que tiene menor espesor, tenemos 5 pozos. Entonces vamos a calcular una potencia media y vamos a calcular una ley media, ¿sí? Por medio aritmético, ¿sí? Para cada bloque, dentro de cada bloque, la ley y el tonelaje, en realidad la ley y la potencia es aquí. La ley y la potencia se calculan por media aritmética, ¿sí? Ley media y potencia media. El área la identifico aquí en superficie a partir de la definición del bloque y voy de vuelta con la misma fórmula para cálculo de volumen, ¿sí? Y cálculo de tonelaje bruto y tonelaje fino por la ley media. El mismo tipo de cálculo es para bloques de explotación. ¿Cuál es el tonelaje fino? Entonces el tonelaje fino para mi yacimiento va a ser la suma de todos los tonelajes finos subidos. Es decir, el tonelaje fino del bloque 1 más el tonelaje fino del bloque 2 más el tonelaje fino del bloque 3, etc. Tengo que sumar los tonelajes finos obtenidos para cada uno de los bloques. Y luego está el método de los polígonos. Hace un rato les expliqué cómo se construyen estos polígonos de Thiessen. En este caso no tengo que calcular una ley media, porque la ley que voy a considerar yo es la ley de cada pozo, la potencia mineralizada de cada pozo, el área de cada pozo. Entonces voy a obtener un tonelaje fino para cada polígono y luego voy a integrar el tonelaje fino como la suma de todos los tonelajes finos subidos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, profe, sí se entiende. Ah, bien, no los escuchaba. Bien, estos son métodos de cálculo de tipo geométricos. Ahora, ¿cuáles son los métodos morfológicos? Hay 2 métodos morfológicos. El primero es trabajando con isolíneas. Esto se puede trabajar para yacimientos que consideramos con una base plana. Profe, se cortó. Distintas. Bien. Bueno. Vimos entonces los métodos geométricos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los métodos de cálculo morfológicos. Permiten ajustar un poco mejor el volumen del yacimiento
Y hay dos métodos. Uno es el de las isolíneas y otro es el de las áreas parciales. El método de las isolíneas trabaja como si fuese un mapa de tipo isopáquico, ¿sí? Se utiliza para yacimientos que podemos considerar de base plana y cuyo espesor puede ir variando. Y a partir de ello se va calculando un delta de superficie, es decir, nosotros vamos a tener variaciones, ya no vamos a considerar la superficie de cada bloque como única, sino que podemos dividir el yacimiento en distintos bloquecitos, como si fuesen distintas parcelas, con un delta de superficie, lo que nos va a permitir la superficie del bloque. Este lo vamos a ajustar mejor. Imagínense si yo este bloque tomara esa altura. Aquí, perdón. Se le cortó el audio, profe. Esta parte, este triangulito que está aquí arriba, ¿sí? Ese triangulito que queda ahí. Bien. El método de las isolíneas trabaja con mapas de tipo isopáquico, ¿sí? En los cuales nosotros tenemos variación en los espesores mineralizados y permite ajustar mejor la variación del volumen mineralizado para cada uno de los bloquecitos que voy considerando aquí. Si yo, por ejemplo, tomara un método de bloques con todo este espesor, ¿sí? Estaría calculando reservas de más porque esta parte no está mineralizada. Está mejor la morfología del cuerpo con el delta de superficie y con la variación de potencia mineralizada. Para cada bloque, entonces, se va a calcular el área como esa variación de superficie multiplicado por la potencia nos va a dar el volumen de cada uno, avanzamos en el cálculo de tonelaje multiplicando por la densidad y finalmente por la ley media de cada uno de esos bloques. Es decir, básicamente este método es el que terminan usando los programas computacionales que permiten ajustar. Profe, ¿Escuchó, chicos? Pues no. profe. Sí. Pero disculpe, ¿puede volver a la diapositiva ahí de los bloques? Lo que está sobreestimado, el triangulito ese que está sobreestimado, ¿en qué parte de la ecuación se lo resta? Este método nosotros no vamos a calcular, ¿no? Porque este se ajusta en los programas computacionales. Vamos a trabajar con el método que sigue, que es de áreas parciales. Esto lo que permite ajustar aquí es un delta de superficie y una variación aquí de la potencia, ¿sí? Entonces, para cada bloque el programa permite que se ajuste justamente, que se ajusten estos volúmenes por defecto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van aquí y toman este bloque, si yo tomo aquí esta potencia completa, también voy a terminar sobreestimando las reservas porque voy a calcular por demás. Y si lo decido ajustar aquí, voy a calcular por de menos. Entonces, esta morfología, este tipo de métodos morfológicos se ajusta mejor en programas computacionales porque nos permite calcular más versátil es el cálculo de volúmenes con estas variaciones de superficie. ¿Y por qué? Porque ese no lo trabajamos nosotros en la práctica, porque esto se trabaja en realidad con integrales, ¿sí? Integrales de superficie, etcétera. ¿Se entiende? Sí, profe, ya entendí.
que es algo que nosotros no vamos a trabajar ahora en la práctica. Un método que sí vamos a trabajar dentro de los morfológicos es el método de áreas parciales. Cuando hace un rato les explicaba que se podían diagramar las perforaciones alineadas en una coordenada y a su vez en líneas paralelas, nosotros con estas condiciones de perforaciones alineadas y en líneas paralelas podemos utilizar método de cálculo por áreas parciales. ¿Esto cómo se lleva a cabo? Teniendo la cantidad de líneas, nosotros vamos a hacer un perfil para cada una de las líneas, es decir, un área parcial. Entonces, para la superficie del área 1, el esquema de la izquierda es en planta, los de la derecha son en perfil. Nosotros tenemos cada pozo. Se le cortó, profe, disculpe. Uy, está pésimo esta internet. Y eso que usamos el Zoom de la facultad. Bien, vamos a intentar otra vez. Nosotros para cada una de estas líneas en la cual se alojan los pozos, preparamos una sección, ¿sí? O un área parcial. Nosotros lo que graficamos es la geología de cada pozo y fíjense, para la sección 1, el cuerpo tiene una forma diferente para la sección 2, ¿sí? Entonces, voy a la ley media, para la sección 2, voy a calcular potencia media también, ¿sí? Y el cuerpo, ¿sí? En el corte de la sección para proceder luego a integrar, multiplicar. Este método es calcular el volumen mineralizado a partir de los datos desde la mitad de la línea previa a la mitad de la línea que sigue, ¿sí? Ese es el rectángulo que les mostré ahí. Nosotros vamos a calcular, por ejemplo, para las secciones los estoy marcando, los valores de ley media, potencia media. La mineralizada, hay formas de calcular el área mineralizada, a ver si lo pueden entender. Una es la distancia de la línea, el área para la sección se puede calcular como la sumatoria de los RI, ¿sí? Por el DI. El DI, ¿cuál va a ser? El DI es este, ¿sí? Es la distancia entre una línea y otra. El área que estoy calculando por esta fórmula es el área de este rectángulo. Es el área de ese rectángulo, ¿sí? Bien. Si yo hay otra forma de liderar el cálculo, que es equivalente. Tomar el área como la sumatoria de los RI por la potencia media. En este caso estoy tomando
el área de cuerpo, el área Profe, se ¿sí? corta. Profe, se Sí, corta. yo lo lamento, chicos, ya les vuelvo a explicar. La primera área sí se escuchó. A la mitad, profe, se cortó mucho también. Bueno, acá el tema es cómo vamos a calcular el volumen, ¿sí? Media para Se cortó de nuevo, profe. está terrible, chicos. Denme un segundito, denme. Bueno, vamos de vuelta entonces con el volumen, chicos. ¿Sí me escuchan ahí? Se sigue escuchando entrecortadito, pero sí, más o menos de rato se entiende. En método de áreas parciales hay dos formas de calcular mineralizar. No, profe, Se corta, profe. se corta mucho. Este rectángulo. Profe, ¿y será que esa explicación la puede mandar por escrito? Ya que se corta tanto. Sí, seguramente se las puedo mandar por escrito. Bueno. Ahí vemos. A dar la clase, Mariano. ¿Se desconectó? No sé, figura en la lista de participantes, pero me parece que sí, que se le cortó. Ahí reconectó recién. Está pésimo, chicos, pésimo está en internet. Vamos, voy a tratar de volver a compartirles la pantalla. Está pésimo internet, no sé si están conectados allá. Yo les voy a volver a compartir la pantalla y va a ver si les puedo terminar de explicar. ¿Sí? Bueno, profe. A ver, ahí. Bien. Esperen, ya me voy a desconectar la cámara mía. Bien. Ahí me escuchan, chicos. Igual, profe, con muchos cortes. Bueno. Bien, vamos a... Bien. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Yo esta parte, yo les voy a mandar el material y les voy a mandar el TP. Y les voy a hacer toda esta explicación bien detallada, ¿sí? Así la pueden tener y ya la pueden ir trabajando. Y la semana que viene
vamos a volver a repetir esta parte de cálculo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, No se desconecten, así puedo ver quiénes asistieron a la clase, por favor. Un segundito. Vamos a ver de solucionar el tema de conexiones con la facultad. Un segundito más, chicos, no se desconecten. Bien, ahora sí, chicos, quedan libres hasta la semana que viene. Bueno, profe, gracias. Tenga buen fin de. Gracias a ustedes. Disculpen los problemas de conexión. Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego. Chao.